Acabo de memorizar las citas más interesantes de las religiones en la India y en Extremo Oriente. Es el volumen 4 de la colección de Historia de las Religiones. Contiene sobre el hinduismo, el jainismo, el budismo indio, el taoísmo religioso, el budismo chino y el budismo japonés. También, primero empezando por el hinduismo, hay que ver primero que en esta colección se clasifican como distintos el- la religión védica, o sea, la versión de la India, la religión de las religiones de la India más antiguas, y luego el hinduismo como la versión más moderna. Entonces dice que las transformaciones principales era que en la página 7 que antes era en los textos védicos, en los textos épicos, se contaba cómo las personas buscaban alguna iluminación espiritual, entonces se iban a vivir al monte, pero se iban con su familia. Y la innovación religiosa que se hizo por estas épocas, ya cuando se empieza a clasificar como hinduismo, es que ahora se iban solos. La persona que iba al monte a buscar la iluminación o algo así, rompía con todo lazo social con su familia, con sus amigos, se iba solo. Era una cosa, a mí eso no me gusta, se me hace feo, porque es como de, o sea, ¿cómo vas a abandonar a tu familia? Pues, y sobre todo, imagínense cómo cuenta la historia, que Buda mismo ya tenía una hija, un hijo, ¿no? Y aún así abandonó a su esposa y se fue. Digo, una persona que abandona a su familia, yo no lo consideraría un iluminado. Pero aunque pues es posible, ¿no? En el caso de Buda, pues se cuenta que era un príncipe, pues su familia no iba a tener ningún problema. Pero a mí no se me hace ni saludable, ni maduro, ni elogiable que una persona abandone a su familia para ir a buscar la iluminación. Otra cosa curiosa es que en la página 71 se cuenta que iban estos iluminados, eran muchísimos, o sea, eran por montones, para tirar para arriba, y que eran personas de cualquier clase social, podían ser, y entonces comenzaban a pensar o de repente les llegaba una iluminación así de golpe o algunos por reflexión o por meditación o lo que sea, o algunos sí yéndose al monte. Pero el punto es que de vez en cuando alguien llegaba a una revelación divina y se iba a enseñarla primero a los de su mismo pueblo y a veces poco alrededor, a los pueblos de alrededor. Y eso es todo. Y otros cuantos se iban a peregrinar hacia los templos del dios que él consideraba el más alto de todos y a enseñar lo que a él se le había revelado. Y a veces por el camino se encontraba con personas pues pidiendo limosna, comida, y a ellos les revelaba el secreto de lo que Dios le dijo. El tema es que eran tantos que a veces unos, los nuevos, iban borrando las pisadas de los que acababan de llegar, de los que se acababan de ir, pues entonces así llegaba alguien a un templo, comenzaba a enseñar sus ideas, ¿no? Y luego se iba. Al día siguiente llegaba otro también iluminado a contar sus cosas y se iba. Y al día siguiente llegaba otro y así sucesivamente, al punto que la mayoría eran completamente olvidados y eran unos pocos los que sus enseñanzas o sus interpretaciones o innovaciones sí se quedaron y llegaron hasta nuestra época. Pero generalmente eran pocos y del montón que salía de ahí, pues. También otra cosa interesante, otra de las transformaciones que pasaron desde el vedismo o la religión védica a la religión hindú es en la página 4 que antes se consideraba que se debían hacer sacrificios rituales para sostener el orden cósmico. Mientras que a partir de estos momentos, una de las transformaciones fue que ya no se buscaba hacer sacrificios rituales para sostener el cosmos, sino que los líderes o los reyes, etcétera, debían hacer, en vez de un sacrificio, sostener el orden cósmico con sus propias buenas acciones. Eso se me hace más chilo, ¿no? Como es una transformación que también ocurrió con la religión judía. Si ustedes han leído la Biblia en orden, habrán notado que
pues en los libros que se tienen como los más antiguos, dicen, hay que hacer sacrificios a Yahvé y lleva este sacrificio y si no puedes con él sacrificar esto, pues lleva esto, pero el punto es que quemes algo. Mientras que a partir de cierto momento algunos profetas, me parece Isaías, tal vez Jeremías también y tal vez otros, comenzaron a decir que vale más comportarse bien que hacer sacrificios. Entonces, que así como que de nada sirve que hagas un sacrificio si sigues siendo un hijo de la chingada, pues, o sea, algo así es la idea. Es una transformación que fue sucediendo cada vez más y me parece que ha sucedido en varias religiones también. Por ejemplo, también acá en México antiguo, bueno, no existía México como tal, pero por estos lados, la religión teotihuacana, ahí bajo el liderazgo de Quetzalcóatl, se dice que habían abandonado los sacrificios humanos y que se habían enfocado más en la ética, en el arte y demás. Pero que luego, después, ya pues pasados esos largos tiempos de los teotihuacanos, y pues ya después llegaron ahí los aztecas, luego se transformaron en mexicas, y entonces ellos reinstauraron lo que ya se había abandonado desde hace mucho, que eran los sacrificios humanos. También en la página 5 decía que a partir de una de estas transformaciones ocurrió que esto del samsara, del ciclo de reencarnaciones, y pues llega el punto en que comienzan a pensar que a fin de cuentas el alma individual es una cosa que no está separada de la totalidad de la esencia primordial de todas las cosas, o sea, como un alma del mundo, ¿no? En términos plotinianos o platónicos. Entonces, comienzan a pensar que solo se podría llegar a alcanzar la salvación si uno se acerca a esa unidad, a esa cosa que es el uno, para dejar el ciclo de reencarnaciones. También otra cosa curiosa es que en la página 44 dice que incluso los dioses están sujetos a esa secuencia de transformaciones de la materia, al punto de que incluso los dioses mueren y reencarnan pero conservan su función. Entonces continúan reencarnando los dioses y así, porque hay como un ciclo cósmico que son de miles de años, algo así, pero que están divididos en 4 fases o 4 eras, que son muy largas, y que cada vez que se termina ese ciclo, se le llama el día de Brahma. Entonces, ese día todos regresamos a la unidad, a un caos primordial o algo así, y luego volvemos a reencarnar, incluso los dioses reencarnan, y que únicamente unos pocos no reencarnaban, que en ese caso serían posiblemente, como dice también en la página 8, el Shiva, Vishnu o Vishnu y Brahma. Estos tres serían como que los más importantes. El Brahma sería el creador, el Shiva el destructor y el Vishnu el organizador o el que sostiene el orden de la creación. Aunque hubo como que diferentes variaciones, es que la India es un país gigantesco, es enorme. Entonces, en un país tan grande, pues es natural que las cosas, las ideas, al llegar de un lugar a otro, varíen y crezcan de manera independiente en lugares distintos, sucediéndose entonces nuevas ideas que estén algo desconectadas. Entonces había algunas sectas que decían que Shiva era el más grande, el más perrón, entonces así pues como que no hay como tal una división entre buenos y malos o algo así, sino que hay un montón de interpretaciones diferentes y que al parecer cada quien, como hay un montón de dioses, cada quien agarraba al que más le gustaba y decía que este era el más grande de todos. Y es que en cierta manera también lo dice así en la página 5 que todos los dioses son diferentes aspectos de ese mismo Dios único y unitario. Entonces, como que todos los dioses son aspectos de él, e incluso nosotros somos parte de él, algo así. Sobre el budismo se divide en 2 partes, el budismo temprano y el budismo tardío o budismo tántrico. Así que piensen, tántrico y tardío es el budismo en su etapa más última, ¿no? Y es que sucede que llegó cierto punto en que el budismo como que entró en decadencia y
Y luego llegaron los musulmanes y al ver a estos budistas tántricos dijeron, estos son hechiceros, hay que... ta, ta, ta. Y también los mismos hinduistas militantes también estaban tratando de echar a esos budistas de aquí. Entonces ya finalmente después de eso el budismo ya no se volvió a recuperar. Entonces sucede que después de Buda hubo diferentes transformaciones, ¿no? Una cosa interesante es que dice que los monasterios budistas enseñaban cosas como lógica, gramática, matemáticas, astronomía, alquimia, un montón de conocimientos diferentes. Se da cuenta que los monasterios budistas eran algo así como bibliotecas o centros de investigación. Lo que hoy sería una universidad, eso antes eran los templos budistas, pues. Y una de las cosas más interesantes es que llegó el punto en que varias escuelas dentro del budismo tántrico comenzaron a decir poco a poco y cada vez más que todas las cosas en el universo estaban vacías de esencia. O sea que no tenía caso, no tenía sentido decir que algo es verdadero o algo es falso, sino que todas las cosas están huecas, están vacías por dentro, que no hay esencia en ellas. Y luego otras escuelas, por ejemplo, una que se llamaba Yogacara, que decía que todo es falso, sino que todas las cosas en el universo son solamente representaciones puestas en el pensamiento y así como si todo, imagínense que hubiera una conciencia flotante así en la nada, en el abismo absoluto. Y a esta conciencia se le presentan un montón de representaciones. Y eso es todo el universo, eso es nada más. Y así como que se fueron más yendo a la idea así de que todo es una mente gigante teniendo especies de alucinaciones. Una de las cosas que se me hizo más interesante es que dice que los budistas, desde más o menos los tiempos de Buda, comenzaron a desarrollar técnicas para transformar el espíritu, la personalidad, digamos. Y es que dice, pues el budismo es a su modo como una clase o una especie de psicoterapia o algo así, como si fuera un modelo médico, ¿no? Porque su idea es un diagnóstico, sufrimos. ¿Cómo tratar esa enfermedad? Extinguiendo el deseo que es su causa. Entonces extingue el deseo, quedas curado. Entonces esa es la idea, pues es a la vez como una religión, pero a la vez es una filosofía, y es que en el lado oriental del mundo, y bueno, más bien en todo el mundo, excepto en Europa, no hay una división fija y absoluta entre filosofía, religión y política. Eso también lo menciona en el libro del confucianismo, que ya hice otro video sobre eso. Entonces, esta división entre filosofía, religión, política, etcétera, son cosas que solamente son divisiones absurdas que solamente ocurrieron en el mundo cristiano, o sea, en Europa. Nada más allí. En todo el resto del mundo, esas tres cosas van juntas y son inseparables. También lo son en el mundo cristiano, nada más que a la gente le gusta fingir que están separadas. Pero el punto es que en la página 261 dice que los budistas practicaban una especie de meditación, bueno, varios tipos de meditación, porque tenían el propósito de transformar la personalidad con ciertos asuntos. Por ejemplo, si uno tenía deseo sexual, entonces lo que tenía que hacer es meditar, imaginándose a esa persona que uno desea como un cadáver lleno de gusanos, con un montón de cosas así que den asco, con el propósito de que meditara tanto en eso que ya nada más ver a esa persona o eso que le despierta el deseo, pues le diera asco. Y entonces de ese modo, pues así extinguía el deseo sexual porque lo sustituía por asco, como un por, hazte para allá. Entonces está bien interesante eso. Y también sobre todo, porque en esa misma página, la 261, decía que con sus meditaciones llegaban a tal grado que llegaban a tener alucinaciones por medio de la meditación. Eso se me hace de lo más interesante. Me gustaría poder ir allá a algún lugar en la India o en China a practicar esas meditaciones, a ver si es cierto o cómo es, etcétera. También lo que dice aquí es que es a través del uso de imágenes y por eso también está todavía más interesante. Como, o sea, y
Y así, ¿no? Y es que sí hay cosas que ocurren allá, porque es lo que hay de interesante en todas estas cosas, porque por ejemplo, hay una psicoterapia llamada mindfulness que toma precisamente su nombre de una de las etapas de la iluminación en el budismo. Y así como se encuentran cosas útiles en un montón de prácticas de diferentes religiones como el yoga, que ahora ya está como desacralizado, ¿no? En algunos lugares que se practica ya completamente ajeno de las prácticas espirituales antiguas. Entonces, hay utilidades en todas esas cosas, aunque en muchas ocasiones no sean ciertas las teorías por medio de las cuales hacen lo que hacen. Es la parte, es las cosas en la que más se diferencia un arte de una ciencia. Es que el arte fabrica, pero la ciencia explica por qué funciona aquello que se fabrica. Y una de las cosas que se desprendieron de todo eso de andar meditando hasta alucinar era que llegó el momento en la época más tardía del budismo tántrico que había ciertas personas iluminados, monjes, que se decían los perfectos. Y su idea ya era al punto de que decían que todas las cosas concretas y las imaginadas existen de la misma manera y son de la misma realidad. O sea que si tú imaginas que le haces daño a alguien, es igual de malo que si lo hicieras. Y eso es sumamente interesante, porque después de eso ocurrió que algunos monjes budistas comenzaban a justificar crímenes atroces y horribles, diciendo que lo hicieron porque llegaron a la iluminación. Y es que tiene algo así como de, o sea, pues mato a alguien, va a reencarnar, entonces, ¿qué importa? Y luego también es como de, el bien y el mal son relativos, no existe el bien ni el mal. Entonces, todas esas cosas como que ya se mezclaron tanto, y no es que la realidad y la imaginación no son igual de reales, entonces es como de, nada me impide asesinar a otro o descuidar a una familia entera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque he llegado a la iluminación. Entonces, es el punto en que dice el libro que ya llegó el budismo a su decadencia y entonces ya fueron sustituidos por los musulmanes cuando llegaron a invadir ahí. Por eso está muy interesante todo eso del budismo, es una cosa asombrosa. Y ya por último, algunas de las cosas que hay sobre China y Japón, pues son principalmente como que asuntos relacionados a la política, porque sucede que en China el emperador es una especie de teócrata o algo así. Entonces, como que no puede tolerar que haya religiones que no le rindan algún cierto homenaje o tributo de alguna manera. También sucedió muy curiosamente que en Japón, por ejemplo, en la página 426, que dice que desde el siglo XI hasta el siglo XVI, los monasterios budistas participaron en prácticamente todas las guerras que desolaron Japón. O sea, es una cosa muy, muy curiosa porque los monasterios budistas recibieron tierras del emperador y entonces estos monasterios pues llegaron al punto en que comenzaron a pelearse por las tierras. Entonces, aunque eran como que diferentes los monjes que se dedicaban al trabajo intelectual y los monjes que se dedicaban al trabajo del cultivo de tierras y otras cosas, y que estos eran los más guerrilleros. Entonces es muy interesante. También en otras partes menciona varias veces cómo en China hubo rebeliones contra el Estado y contra la Iglesia pues, del Estado, que eran de inspiración budista. Y también en Japón, el budismo Zen surgió precisamente cuando todo Japón estaba sumido en el caos absoluto. Y así es una de las cosas en las que se muestra cómo las innovaciones religiosas históricamente parece que suelen surgir en momentos de crisis, como que hay alguna crisis social y entonces surge una innovación religiosa como si fuera una propuesta de cambio, como una forma pues algo así como movimientos sociales de la antigüedad. Y me parece que todavía como que era la manera en que, así como ahora y ahora manifestaciones a favor de esto o aquello, así en los tiempos antiguos eran principalmente movimientos religiosos que proponían una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir en sociedad y de cómo debía comportarse el Estado, cosas así. Como que
cada vez que hay es una cosa que yo hasta el momento estoy convencido de eso, pero no soy especialista en el tema, así que no me crean mucho, pero yo creo que toda vez que hay un cambio religioso, casi siempre va acompañado de un cambio social o de la necesidad de un cambio social.